somos líderes. Todos los que estamos aquí somos líderes. ¿Por qué? Porque en algún momento o en alguna circunstancia de nuestras vidas, todos influimos en algo o en alguien. El liderazgo es una influencia. El liderazgo no es cuestión de edad o de personas. Hoy hemos preparado un ambiente o un espacio para recibir sabiduría de parte de Dios. Sabemos que nuestro mayor ejemplo de liderazgo es Jesús, ¿verdad? Pero hay personas de las cuales Dios usó que implementaron o ejercieron un liderazgo que todavía el día de hoy se sigue estudiando sobre ellos. Y hoy vamos a hablar de liderazgo con propósito en base a la historia de Nehemías. Amén. Nehemías fue una persona que lideró construcciones y lo hizo de manera rápida y bien. ¿Qué pasa? Que en este liderazgo Nehemías presentó muchas oposiciones, pero logró llegar a la meta, logró cumplir el propósito, que es lo que verdaderamente busca un líder. Entonces todavía el día de hoy se sigue estudiando ese liderazgo que implementó Nehemías, esos planes que hizo Nehemías, y eso es lo que hoy venimos a conocer. ¿Cómo nosotros como líderes podemos implementar esos planes que hizo Nehemías? ¿Cómo nosotros podemos llevar un proyecto, hacerlo rápido, pero también hacerlos bien, ¿verdad? Hoy en Nehemías es recordado por las escuelas de liderazgo por su capacidad de planificar y su resiliencia ante la crítica. Pero no para hablar mucho, aquí tenemos expertas sobre el tema. Vamos a ver qué esas expertas nos dicen a nosotros sobre qué es ser líder o qué es el liderazgo, para que todo el que esté aquí hoy se vaya preparado en liderazgo con propósito. Vamos a ver qué nos dicen ustedes de qué es líder. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Que el Señor les continúe bendiciendo. Respondo al nombre de Aneuris Lebrón. Es un placer para mí poder estar aquí con cada uno de ustedes y pues agradecemos a Dios la oportunidad. Amén. Bueno, un líder es aquella persona que guía, que dirige a otros mediante el ejemplo, mediante la responsabilidad y el servicio. Excelente. Podemos ver que un líder es alguien que guía, un líder es alguien que influye, ¿verdad? Pero hay algo muy diferente entre líder y liderazgo. El líder es quien guía, pero el liderazgo, según lo que nos dice nuestra compañera, es el carácter que tú tengas. Una cosa es tú influir en otros y otra cosa es tú tener el carácter para permanecer y seguir influyendo en esa persona. No es cuestión de tú influir un día y ya, sino es cuestión de tú influir al punto de tú lograr un propósito. Pero hoy el tema no es solamente qué es líder o qué es liderazgo, ¿verdad? Hoy el tema es qué es liderazgo con propósito. Sobre eso, ¿qué ustedes me pueden decir? Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Yocarly González y liderar con de segura. Liderazgo con propósito es la capacidad también de influir y guiar intencionalmente lo que es un grupo de personas. Sin embargo, el diseño que tiene el propósito aquí no lo otorga el hombre, sino Dios. Amén. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un líder común, como hemos detallado, a un líder con propósito? Mira, la diferencia es esta. El líder dirige personas, mientras que un líder con propósito, además de dirigir, también tiene una visión definida, gloria a Jesús, y realiza planes para alcanzar dicho propósito. Ok, o sea que el líder con propósito no solo influye, no solo guía, sino que ese líder hace planes para cumplir ese propósito. Exacto. Pero ¿para qué yo debo hacer planes? Amén. Miren, cuando un líder tiene un reto, lo primero que tiene que hacer o lo primero que hace es orar, luego planificar. Al crearnos a ti y a mí, Dios comienza a partir de un plan maestro. Aquí en Nehemías vemos que él no solo tuvo la intención de restaurar a Jerusalén, sino que él tomó tiempo para orar, planificó para poder llevar a cabo dicha obra. Ahora, hay 3 razones importantísimas que debemos de tener en cuenta al momento de planificar. La primera es que Dios lo hace.
Dios es un Dios de orden y un Dios de propósito. Desde la creación hasta el plan de salvación, vemos cómo Él actúa con intención. Amén. El segundo punto es que Dios lo ordena. La palabra nos anima a pensar y a preparar el camino con sabiduría. Además, Proverbios 21:5 nos enseña que los planes diligentes nos conducen hacia la prosperidad. Amén. El tercer punto es el siguiente, y es que es una buena mayordomía. Cuando hablamos de una buena mayordomía, estamos diciendo que seamos buenos administradores. Planificar es administrar bien lo que Dios nos da, tanto los recursos como las herramientas y el tiempo con responsabilidad. El líder con propósito usa todo esto para gloria de Dios y para poder alcanzar el plan o propósito que Dios le ha dado. Amén. Entonces un líder con propósito planifica según el mandato y la guía del Amén. Señor. O sea, Amén. el líder con propósito planifica. Pero nosotros no nos queremos quedar en que solamente el líder con propósito planifica. Todos somos líderes y todos queremos saber como líder cómo planificar. Entonces, ¿cómo planifican los líderes? Lo primero es que como líderes debemos plasmar una meta. Amén. Y tenemos claro que el modelo de liderazgo que estamos tomando en cuenta, que es Nehemías, él tenía su meta clara, la cual era reconstruir los muros. Pero algo que le podemos recomendar es hacerse 3 preguntas antes de plasmar tu meta. Y la primera es, ¿qué quiero ser? Esta te habla directamente a tu identidad y carácter como hijo de Dios. Mi identidad debe ser la de un hijo que reconoce su total dependencia del Señor. Y asimismo tú sabrás cuál va a ser tu posición delante de Él. Y el carácter viene siendo esa manifestación externa de eso que ya Dios trabajó internamente contigo. Hay algo muy bonito en esta parte sobre el carácter. Y es que el Señor forja nuestro carácter bajo presión, como lo hizo Nehemías. Con Nehemías. Y eso es algo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Pensamos que el sinónimo de paz es 0 problemas, 0 situaciones, donde la Biblia misma dice que es todo lo contrario. El Señor nos ayuda a confiar bajo situaciones, bajo problemas que nosotros solemos enfrentar. Entonces, nuestra convicción debe ser más grande que nuestra amenaza en dicho momento. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro ser siempre debe estar alineado a la meta, o si no, nuestro hacer se va a volver algo muy agotador. La segunda pregunta que nos debemos hacer a la hora de plasmar una meta es ¿qué quiero hacer? Esta refleja lo que es la acción y el proyecto. Tú tienes que tener claro la situación de tu problema, tener los pies sobre la tierra, como decimos, saber el problema claramente. Y la tercera pregunta que debemos hacernos es ¿qué quiero tener? Hacernos esta última pregunta te ayudará a saber cuáles son los resultados que tú quieres obtener y también los recursos que vas a necesitar. Muchas veces nosotros como personas y como líderes con propósito nos limitamos a ciertas cosas porque nos creemos incapaces o porque no estamos capacitados en dichas áreas. Vemos a Nehemías, que este hombre solamente era un copero del rey. Él se encargaba de probar la comida y la bebida antes que el rey la comiese o la bebiese. Pero en lo grande que se llegó a convertir él después. ¿Por qué? Porque se dejó capacitar del Señor. Él no se limitó a que era un simple copero, sino que a través de la oración, la planificación y la preparación, él pudo ser aquello que fue. Amén. Otro punto de cómo planifican los líderes, que nosotros como líder hay que prever todo tipo de problemas. Para poner al público un poco en contexto, el Señor puso como esa cosita en Nehemías sobre construir los muros de Jerusalén, esa aflicción para que Nehemías sienta para construir los muros de Jerusalén. Como dice Yocarli, Nehemías era copero del rey, probaba y bebía antes que el rey lo que el rey se iba a tomar o a comer. Cuando Nehemías tiene ya la visión que el Señor le había puesto en él sobre construir los muros de Jerusalén, Nehemías se encuentra afligido ante el rey.
Imagínese que usted tiene una persona todos los días al lado y todos los días tiene buena cara, todos los días está positiva, pero hay un día que usted la ve cabizbaja, hay un día que usted la ve triste. El rey le pregunta a Nehemías qué tiene y Nehemías le explica la situación sobre los muros de Jerusalén y le pide permiso para ir. El segundo paso que hace Nehemías es que le pide una autorización, le pide un respaldo para ir a Jerusalén a construir los muros. Y le pide este respaldo por medio de una carta, porque para él llegar a los muros que quería construir, debía pasar por distintas provincias. Y si no iba con un respaldo o una autorización de su rey, lo podrían matar. Entonces aquí como líderes vemos que como líder debemos prever los problemas. Nehemías duró 4 meses orando y planificando. Y eso es algo que debemos tener en cuenta como líder. El líder con propósito ora y planifica. La oración arrastra la planificación. No es que planifiqué y no oré. Y no es que oré y no planifiqué. No, el líder con propósito ora, pero también planifica. Por eso es que vemos que Nehemías tenía todo pensado para cuando el rey le preguntara. Llegó un momento en el que el rey le preguntó, ajá, ya te vas a construir los muros. Y el rey le pregunta, ¿qué quieres? Déjenme decirle que Nehemías le dijo hasta el último clavo que necesitaba. Todo lo que necesitaba le dijo Nehemías. ¿Pero por qué? Porque duró 4 meses orando y 4 meses planificando. Ya Nehemías, si lo paraban en cualquier provincia, no iba a tener problema. ¿Por qué? Porque llevaba un respaldo del rey. Un líder prudente reconoce que algo puede salir mal. Y algo muy importante que el líder se diferencia del administrador es que hay administradores que resuelven lo que sucede en el momento. No, por ejemplo, el pastor como líder debe saber si el predicador que no viene el viernes ya debe tener algo, porque el líder debe resolver el mañana. El líder tiene que tener en su cabeza, y por si pasa esto, y por si pasa lo otro. Y no es pesimismo, es preparación por parte del líder. Amén. Otro punto es de cómo los líderes planifican, es que los líderes deben calcular el precio. Y como les decía, el rey primero le dio el permiso, luego le pregunta a Nehemías sobre la autorización, le da la autorización para que se vaya. Luego le pregunta a Nehemías que qué quieres, y Nehemías le dice, necesito tantas tablas que la vende fulano, necesito tantos clavos que los vende fulano. Pero ¿cómo Nehemías sabía de tablas? ¿Cómo Nehemías sabía de clavos? Era que Nehemías llevaba 4 meses orando y planificando, investigando. Nehemías sabía cómo se llamaba la persona que le podía dar la carta de autorización. ¿Por qué? Porque ya había orado y planificado. Entonces nosotros como líder debemos calcular el precio. Y se me acuerda algo que los otros días tuve una conversación con nuestro pastor y el pastor me decía, como líder uno siempre tiene que tener su presupuesto. Si nosotros le vamos a presentar algo al pastor, vamos a presentárselo con presupuesto. O sea, así mismo con relación a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos planificado cosas y le hemos pedido cosas a Dios y no le hemos mostrado el presupuesto? Entonces, los líderes calculan el precio. ¿Cuántas oraciones hay? Señor, yo quiero una casa. Ya usted le dijo al Señor cuánto se lleva esa casa. ¿Cuántas oraciones hay? Señor, yo me quiero casar. Ya tú le diste el presupuesto de esa boda. Entonces, nosotros como líderes debemos calcular el precio. Cuando Nehemías pide madera, no hablaba el aire. Esto significa que él ya había investigado exactamente lo que planificaba. Pero todo en la vida tiene un precio. Y es que hemos hablado del precio con relación a lo monetario. Pero no sabemos que Nehemías, con pedir permiso, con pedir autorización y para colmo, pedirle los materiales para que tú veas, Nehemías estaba pagando un precio. Nehemías pudo haber tentado él mismo contra su propia vida porque su rey era un rey pagano. El rey no creía en nada de eso. El rey no le iba a creer en Nehemías, que yo tengo una visión de parte de Dios. El rey no le importaba eso. Entonces nosotros, un punto que quiero que como líderes analicemos, es que muchas veces ustedes presentan un proyecto y la persona le dice que no y queremos rebelarnos contra esa persona. Y no es contra esa persona que tenemos que rebelarnos. Vaya donde Dios y dile, Señor, yo tengo un proyecto que tú pusiste en mi corazón, pero el pastor, vamos a suponer, me dice que no. No te rebeles contra el pastor. Ve y órale a quien te dio el proyecto para que hables con el pastor. Entonces,
Todo en la vida tiene un precio de esfuerzo, tiene un precio de riesgo y tiene un precio de sacrificio. Y déjeme decirle que si nosotros como líderes no estamos dispuestos a sostener el precio, no podemos sostener la visión. Amén. ¿Qué nos puede decir Aneuri sobre su experiencia de cómo planifican los líderes? Otro punto, y va muy acorde con lo que tú acabas de decir, es que los líderes piensan todo detalladamente. Y aquí vamos a hacer énfasis, porque comúnmente solemos cometer errores. Los líderes con propósito no actúan por impulso. Cuidado ahí, agárrese ahí. Las cosas se piensan, analizan y se considera cada paso antes de actuar. Vemos que Nehemías, como decía nuestra colega Daniela, cuando recibió aquel cargo 4 meses antes, ¿verdad? Desde ese entonces, él se había estado esperando a que sucediera algo. Pero, ¿qué pensaba Nehemías durante ese tiempo? ¿Qué estaba haciendo Nehemías durante ese tiempo que sintió la intención o que tuvo la intención de reconstruir los muros de Israel hasta poder por fin presentarle su idea al rey? ¿Qué estaba haciendo Nehemías durante ese transcurso de esos 4 meses? Vemos que Nehemías estuvo preparándose en oración y planificación. Y como decía nuestra colega Daniela, Nehemías lo pensó todo. Todo. Porque los líderes necesitamos tiempo para pensar. No tome decisiones, no se apresure a actuar sin antes tomarse un tiempo para orar, pensar y planificar. Por favor. Nehemías, en vez de frustrarse o estresarse, pensó las cosas. Oró 4 meses y mientras oraba, también hacía planes. Amén. Porque no planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Amén. Otro punto, no menos importante, es que los líderes se preparan para las oportunidades. Cuando la oportunidad toque tu puerta, asegúrate de estar listo para abrir esa puerta. Amén. Amén. La vida está repleta de oportunidades, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para poder conocer o poder reconocerlas, esas oportunidades en nuestras vidas? Piense a ver, ¿estamos nosotros preparándonos para aquellas oportunidades cuando se presenten? Como decía nuestra hermana Cleiby, las oportunidades están para todas las personas, pero las aprovechan los que están preparados y listos. Cuando llegó el momento de Nehemías poder presentarle su idea al rey, ¿saben lo que pasó? Él estaba listo porque ya él había planificado. Nosotros debemos de mantenernos en oración y en planificación, para que cuando llegue ese momento usted pueda decirle al Señor, Señor, permíteme ver las oportunidades que tú tienes conmigo. Porque déjenme decirles algo, no poder reconocer las oportunidades del Señor es una posibilidad que el propósito de Dios para nuestras vidas nos esté pasando frente a nuestras caras. Por eso debemos estar preparados para que cuando esas oportunidades lleguen a nuestras vidas y toquen la puerta, nosotros poder abrir esa puerta. Amén. Interesante cómo planifican los líderes, pero vamos a tomarnos un momento, porque aquí me ha llegado que alguien del público tiene una pregunta para nosotros. Vamos a pedirle por favor a producción que le dé el micrófono y le pedimos, dice aquí, a Cleivis Cuevas que se pare y pueda realizar su pregunta. Producción, por favor. Vamos a escuchar la pregunta de Cleivis Cuevas
sobre el tema liderazgo con propósito. Vemos cómo los líderes están interesados por saber cómo ellos pueden planificar, cómo ellos pueden mejorar este liderazgo con propósito, cómo ellos pueden planear conforme al propósito del Señor. Vamos a ver. Sí, Ahora sí, escuchamos todos atentos la pregunta que nos tiene Cleivis Cuevas sobre el tema liderazgo con propósito. Muy acertado y edificante todo lo que ustedes han dicho, he aprendido mucho, pero tengo una interrogante. ¿Yo como líder puedo trabajar sola? Le damos gracias a Cleivis por tu pregunta y así mismo vamos a ver qué nos puede decir nuestra colega Yocarlis González de Sena sobre el punto que tiene Cleivis. Bueno, nosotros como líderes siempre debemos estar dispuestos a recibir ayuda de otros. Hay algo que influye mucho en este punto y es porque muchas veces como líderes nos solemos cohibir a la hora de pedir ayuda a otros por miedo al rechazo. Nosotros como líderes debemos estar dispuestos a arriesgarnos. Debemos tomar el riesgo de lanzarnos a pedirle ayuda a otros, aunque recibamos un no como respuesta. No nos podemos cansar porque en algún momento nos darán ese sí que tanto necesitamos para continuar. Recordemos que Nehemías fue valiente a la hora de presentarse delante del rey, a presentarle su situación sobre aquel plan de ir a reconstruir aquella ciudad aquellos muros en la ciudad de Jerusalén. Sabemos el poder que tenía este rey y cómo Nehemías se arriesgó a pedirle ayuda al rey, porque así es como trabaja el Señor. El Señor puede usar y mover corazones. El Señor puede cambiar el corazón de alguien para que su propósito sea cumplido y su voluntad sea establecida en esta tierra. Dios va a usar muchas veces fuentes inesperadas, pero nosotros como líderes debemos estar dispuestos a recibir esa ayuda de aquellas fuentes inesperadas, porque muchas veces como líderes nuestra influencia está limitada a un grupo de personas, pero Dios es tan grande y maravilloso que puede expandir esa influencia. Vemos como Nehemías 1. Vemos cómo Nehemías simplemente se lanzó a pedirle madera, como ya mencionaron mis colegas, pedirle cartas de autorización. Y mira cómo el Señor también se glorificó con Nehemías a través del rey con Nehemías, incluso dándole más de lo que Nehemías pedía. Porque muchas veces a la hora de nosotros pedir ayuda y cumplir el plan del Señor en esta tierra, debemos estar dispuestos a recibir aún mucho más de lo que pedimos. Porque Nehemías simplemente pidió madera, pidió dinero. Nehemías simplemente pidió cartas para poder pasar en los diferentes pueblos. Pero el Señor, a través de su gracia y misericordia, usó al rey para que también le facilitara escolta, gente a caballo, militares, para que lo acompañaran. O sea, Nehemías no fue solo a ese lugar. Él quizá pensaba, bueno, el Señor me llamó, me preparó, me capacitó, pero el Señor le tenía aún más y él no se lo esperaba. Amén. Esperamos que Cleivis, amén. ¿Cómo planifican los líderes? Aneuris. Bueno, según los puntos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Dando una pequeña retroalimentación de lo que hablamos, uno de los puntos de cómo planifican los líderes es que los líderes toman tiempo para pensar todo detalladamente. Decíamos que los líderes no toman decisiones impulsivas, que se toman tiempo para pensar bien las cosas, orar y planificar. Y pusimos de ejemplo a Nehemías, cómo duró los 4 meses orando, pensando bien las cosas, para que cuando esa oportunidad de poder estar delante del rey,
poder entonces darle su idea al rey, pero ya todo bien detallado, bien organizado, bien bello. Amén. Amén. Entonces, el otro punto que también mencioné es que los líderes se preparan para las oportunidades. Estoy, ¿verdad? Volviendo atrás, dando una pequeña retroalimentación. Y decíamos que los líderes debemos estar listos y preparados para que cuando aquellas oportunidades de tantas que tiene la vida lleguen a nuestra puerta, nosotros poder estar listos a abrir esas puertas. Amén. Los líderes se preparan. ¿Cómo planifican los líderes? Se preparan para las oportunidades. Hay que prever problemas, hay que calcular el precio, pero sobre todo lo primero que hay que hacer como líderes es orar. El líder ora y de la mano planifica. Amén. Pero asimismo tenemos a alguien más que nos ha enviado preguntas. Vamos a ver. Amén. Amén. Sí, correcto. Vamos a ver. Aneuris Lebrón. Vemos que durante este tiempo, que ¿me escuchan bien ahora? Durante este tiempo, al momento de él recibir el encargo o la intención de ir a restaurar los muros de Jerusalén, vemos que él primero se apartó durante esos 4 meses, oró al Señor. Si usted tiene una respuesta, por favor, entonces nos la puede también aclarar en ese punto, ¿verdad? Porque va para ir acorde a lo que estamos diciendo, Amén. ¿verdad? O sea, si usted tiene una respuesta o puede aclarar ese punto para entenderlo mejor, pues se le agradecería. Amén. Ujú. Ujú. Sí. Correcto. Ujú. Amén. 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 Sí. Verifique. Ujú. Amén. No. Así es. Amén. Le damos Amén. gracias a nuestro pastor porque ha aportado una información valiosa al tema de liderazgo con propósito. Así como dice nuestro pastor, Nehemías enfrentó mucha oposición. De Así los es. más conocidos, los jóvenes de la iglesia pueden confirmar, Sanbalat y Tobías. Nehemías enfrentó mucha oposición sobre esas dos personas porque a esas personas no le interesaba que Nehemías levantara los muros de Jerusalén. Pero aquí tenemos otra pregunta que nos ha enviado hace varios días nuestra hermana Mía Montero. Y ella nos pregunta que qué pasa con aquellos líderes que se preocupan más por el fracaso y por el éxito. Sabemos que todos tenemos esos pensamientos intrusivos. Y si no sale bien, y si no funciona, y si me salen mal, y si me puede pasar algo. Pero ¿qué pasa respondiéndole a Mía? Que Nehemías no le preocupaba lo que podía pasar. Él estaba claro que lo que él estaba haciendo iba a funcionar sí, porque sí, porque él había planificado, él había orado y él sabía que lo que él estaba planeando iba a suceder inevitablemente. El éxito exige la parte de Dios, pero también la mía. ¿Por qué Nehemías, respondiendo a la pregunta de Mía, que los líderes
no se preocupan tanto por el fracaso, sino por el éxito. Porque Nehemías sabía que si Dios el Todopoderoso, que tiene el control sobre todos, ya hizo su parte y yo estoy haciendo la mía, ¿qué puede salir mal? Entonces, Nehemías no tenía miedo al fracaso. Él sí tenía temor, porque hay que hacer un paréntesis aquí. Como líderes vamos a enfrentar mucho temor, pero algo que califica al líder es que el líder es valiente, el líder tiene el valor. Y el valor no es la ausencia de temor. El valor es hacerlo aún tú teniendo temor. Como ya, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Amén. Y esto aplica para nuestras vidas. A Nehemías no le preocupaba lo que podía pasar si su plan no funcionaba. Él ya había planificado y orado. Y esto aplica mucho para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no queremos crecer espiritualmente, pero no planificamos? O sea, nosotros queremos que Dios haga su parte, pero nosotros estamos dispuestos a hacer la parte de nosotros. O sea, nosotros hacemos planes y nos llegan esos miedos de fracaso porque muchas veces no estamos haciendo la parte de nosotros o porque no confiamos en la parte del Señor. Pero no, Nehemías confiaba ciegamente en que el Señor hizo su parte, en que el Señor estaba haciendo su parte, pero también confiaba que Él estaba planificando según lo guiaba el Señor. Y por eso es que muchas veces, con relación a la pregunta de por qué tenemos mucho miedo al fracaso, por eso es que muchas veces nos preguntamos eso. Y como les decía, nosotros queremos crecer espiritualmente, pero no lo planificamos. Nosotros, como seres humanos, somos o de bien orar o de bien planificar. Cuando planificamos, no oramos. Hacemos los planes, bellísimo, pero después es que lo queremos presentar al Señor. Y nosotros oramos, 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 como dice Neuri, y las oportunidades nos pasan por los ojos. ¿Pero por qué? Porque no planificamos para saber identificar, bueno, esta es mi oportunidad. Nehemías sabía, bueno, el rey, él estaba preparándose para cuando el rey le preguntara, ¿qué quieres? O sea, Nehemías estaba preparando, él estaba haciendo su parte. Por eso es que tiene que haber siempre una conexión de oración y planificación. No planificación y oración, sino oración y planificación. Nosotros planificamos todos. Y hoy, en este tema de liderazgo con propósito, para ir culminando, queremos que los líderes también, así como tú planificas tus estudios, así como tú planificas en tu familia, así como tú planificas todos, también como líderes vamos a planificar nuestro crecimiento espiritual. Amén. También como líderes vamos a planificar leer la Biblia en un año, la Biblia completa. Amén. También como líderes vamos a planificar cómo yo le voy a entrar a ese compañero del trabajo a hablarle de Dios, cómo yo le voy a entrar a esa amiga a hablarle de la formación. Entonces, como líderes con propósito, nosotros debemos aprender a planificar guiados por el Señor. Entonces, Amén. si pasamos más tiempos preocupándonos por el fracaso que por el éxito, lo estamos desperdiciando. Y cualquiera que sean tus planes, hazlo lo suficientemente grande para que muestren que tú tienes un Dios grande. Y Amén. conversaba con mis colegas y les decía, es que muchas veces nosotros hacemos planes muy pequeños, planes que tú lo puedes resolver. No sé si ustedes han visto el video del agua, donde alguien le dice que yo tengo la fe de que eso se mueva. Y le doy en el nombre de Jesús, muévete. Pero eso es muy pequeño, yo lo puedo hacer. Yo no tengo que esperar que Dios venga y lo mueva. Nosotros tenemos que hacer planes tan grandes que se vea y se glorifique que verdaderamente nuestro Dios es grande. Amén. Amén. Si tus planes proceden del Señor, van a ser lo suficientemente grandes para que Dios quepa en ellos. Dios es demasiado grande, demasiado perfecto. Como dicen por ahí, el bolsillo del Señor no tiene límites, la cuenta del Señor no tiene límites. O sea, haga sus planes grandes. En sus planes glorifique verdaderamente que Dios es grande. Pero sobre todo, empiece a planificar también su vida espiritual guiada en oración. Vamos a ver qué nos tienen nuestras colegas para ir culminando en esta bella noche sobre liderazgo con propósito. Amén. Sí, en acorde a lo que acabas de decir, o decir nuestra colega, debemos de tener siempre en cuenta y recordar, eso nunca se nos puede olvidar, y es orar, planificar. Recuerde que cuando no planificamos, no sabemos hacia dónde vamos o qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr.
Es bueno que cada uno de nosotros, si no lo hace, comience desde ya a hacer planificaciones. Y como decía nuestra colega Daniela, en todo, no es necesariamente que si voy a comenzar una carrera, que si voy a cocinar mañana, porque las mujeres comúnmente, ya hoy es para mañana, pero ya mañana están planificando qué voy a cocinar, qué voy a hacer de desayuno, qué voy a hacer de cena, me gustaría hacerlo así, quiero hacerlo así, le voy a poner así. Asimismo, vamos a planificar también nuestra vida, tanto social, personal y espiritual. Amén. ¿Y qué nos puede decir nuestra colega Yocarlis para ir cerrando? Amén. Yo les exhorto, al igual que mis compañeras, colegas, de que oremos. Esa es la base, orar. El Señor a través de la oración se revela, nos habla. A través de la oración el Señor, como decía anteriormente, capacita. Entonces, oremos y planifiquemos. Oremos y planifiquemos. Es lo único que, con lo que yo me he quedado y con lo que quiero que también ustedes se puedan quedar. De orar, confiar en el Señor, planificarse y estar preparados para cuando le llegue la oportunidad, entonces usted saber discernirla y poder aprovecharla. Amén. Amén. Le damos las gracias a ustedes por compartir su conocimiento con nosotros. Le damos gracias a cada una de las personas que hicieron su pregunta y le invitamos para que para un próximo encuentro se unan con nosotros. Le damos las gracias a nuestro pastor que nos hizo un gran aporte sobre el liderazgo con propósito como ejemplo de líder para nosotros, ¿verdad? Entonces le damos gracias a nuestro Señor por su sabiduría, por su conocimiento. Y para terminar tenemos una última pregunta, recordando que las preguntas se hicieron por vía de correo. Cada quien hizo su espacio para hacer su pregunta. Entonces le damos la oportunidad a la persona que está ahí para hacer su pregunta. Producción, el micrófono. Producción, por favor, el micrófono. Gloria a Dios. Bien, Dios le bendiga. Amén. No sabía que había que enviarlo por correo. Sabemos que en Nehemías, cuando recibe la noticia, la Biblia dice que él lloró y oró, claro está. Pero Nehemías de por sí era un líder, Amén. una persona preparada. Y hay que entender que no todos tenemos la preparación que tenía Nehemías. Quizás para el caso mío, yo puedo recibir la noticia, llorar y paralizarme. Entonces, yo lo que quiero que hacer es cómo uno puede discernir entre el dolor que paraliza y el dolor que da propósito. ¿Cómo se puede discernir eso? Amén. Gracias por tu pregunta. Lo primero es que, como decimos, Nehemías primero, que fue algo que no se mencionó acá, Nehemías lloró, Nehemías ayunó, pero hubo un punto clave, que Nehemías oró, pero ayunó. En medio de esa oración, de ese lloro, de ese ayuno, de esa oración, pudo discernir cuál era el propósito de Dios, cuál era lo que Dios buscaba, y así se pudo levantar para planificar y cumplir el propósito de Dios. Espero haber respondido con tu pregunta. Le damos las gracias. Buenas noches a todos aquellos que participaron y que Dios les bendiga. Hasta aquí Amén. nuestra exposición. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a estas jóvenes, señores. Dios les bendiga más. A su nombre. Creo que debemos seguir orando.